Hola, ¿cómo están? Y como lo prometido es deuda, vamos a seguir hablando un poco de la digestión. Y ahora vamos a hablar un poquito del intestino delgado y del intestino grueso. Llama la atención el parecido existente entre el intestino delgado y el cerebro. Ambos tienen una misión similar. El cerebro digiere las impresiones en el plano mental y el intestino digiere las sustancias materiales. Las afecciones del intestino delgado suscitan la pregunta de si la persona no estará analizando demasiado, ya que la función característica del intestino delgado es la del análisis, la división y el detalle. Las personas con afecciones del intestino delgado suelen tender a un exceso de análisis y de crítica. De todo tienen algo que decir. El intestino delgado es también un buen indicador de las angustias vitales. En el fondo de la preocupación por la valoración está la angustia vital, angustia de no recibir lo suficiente y de morir de hambre. Más raramente los problemas del intestino delgado pueden denotar también lo contrario, falta de capacidad de crítica. Uno de los síntomas con lo que más frecuencia se dan en la zona del intestino delgado es la diarrea. Vulgarmente se dice, ese de miedo se lo hacen los pantalones. Tener materia fecal significa tener miedo. En la diarrea tenemos la indicación de una problemática de angustia. El que tiene miedo no se entretiene en estudiar analíticamente las impresiones, sino que las suelta sin digerir. Ya hemos dicho que el miedo siempre está asociado con lo estrecho y con el afán de aferrarse. La terapia del miedo consiste siempre en soltarse y expandirse, adquirir flexibilidad, observar los acontecimientos, dejarlos correr. El tratamiento de la diarrea suele limitarse a administrar al enfermo gran cantidad de líquidos. Con ello recibe simbólicamente esa fluidez. La diarrea, ya sea crónica o aguda, nos indica siempre que tenemos miedo y que tratamos de aferrarnos y nos enseña a soltar y a dejar correr. En el intestino grueso, la afección más generalizada que se produce en esa zona es el estreñimiento. Desde Freud, el psicoanálisis interpreta la defecación como un acto de dar y regalar. El estreñimiento es expresión de la resistencia a dar, del afán de retener, y está relacionado con la problemática de la avaricia. Si el intestino delgado se relaciona con el pensamiento analítico consciente, el intestino grueso corresponde al inconsciente en el sentido literal. El inconsciente es desde el punto de vista mitológico el reino de los muertos. El intestino grueso es también un reino de los muertos, ya que en él se encuentran las sustancias que no pueden ser convertidas en vida. Es el lugar en el que puede producirse la fermentación. La fermentación es también un proceso de putrefacción y de muerte. El intestino grueso simboliza el inconsciente, el lado nocturno del cuerpo. El excremento representa el contenido del inconsciente. Y ahora reconocemos claramente el otro significado del estreñimiento. Es el miedo a dejar salir a la luz el contenido del inconsciente. El estreñimiento nos indica que tenemos dificultades para dar y soltar, que queremos retener tanto las cosas materiales como el contenido del inconsciente, y no queremos que nada salga a la luz. Se llama colitis ulcerosa una inflamación del intestino grueso que se manifiesta en forma aguda y tiende a hacerse crónica y produce dolores y frecuentes deposiciones de mucosidades sanguinolentas. Sangre y moco pierde el que tiene que asumir su propia vida
y su propia personalidad, vivir la propia vida, distanciarse del otro, lo cual provoca cierta soledad. De esto tiene miedo el que padece colitis. De miedo suda sangre y agua por el intestino. Ahora vamos a hablar un poquito del páncreas. El páncreas forma parte del aparato digestivo y tiene dos funciones principales. La exócrina, que consiste en la producción de los jugos gástricos esenciales de carácter agresivo, y la endocrina. El páncreas produce la insulina. El déficit de producción de esas células da lugar a una afección muy frecuente, que es la diabetes, el azúcar en sangre. La palabra diabetes se deriva del verbo griego diabainein, que significa echar o pasar a través. El diabético, por falta de insulina, no puede asimilar el contenido de azúcar en los alimentos. El azúcar escapa de su cuerpo con la orina. Solo sustituyendo la palabra azúcar por la palabra amor, habremos expuesto con claridad el problema del diabético. Detrás del deseo del diabético de saborear cosas dulces y su incapacidad para asimilar el azúcar y almacenarlo en las propias células, está el afán no reconocido de la realización amorosa, unido a la incapacidad de escapar del amor, de abrirse a él. El diabético tiene que alimentarse para satisfacer unos deseos auténticos. La diabetes produce la hiperacidulación o avinagramiento de todo el cuerpo y puede provocar incluso un coma. Una y otra vez nos encontramos con esta polaridad del amor y de la agresividad del azúcar y el ácido. En mitología, Venus y Marte. El cuerpo nos enseña el que no ama se agria, o, formulado más claramente, el que no sabe disfrutar se hace insoportable. Solo puede recibir el amor es el que es capaz de darlo. El diabético da amor solo en forma de azúcar en la orina. El que no se deja impregnar no retiene el azúcar. El diabético quiere amor, cosas dulces, pero no se atreve a buscarlo activamente. Cuando dice a mí, lo dulce no me conviene. No puede recibir, puesto no aprendió a dar, y por lo tanto no retiene el amor en el cuerpo, no asimila el azúcar y tiene que expulsarlo. Ahora vamos a hablar un poquito del hígado. El hígado es el laboratorio de la persona. Primero almacena la energía. El hígado produce el glucógeno, que es la fuerza, y lo almacena. Además, transforma en grasa los hidratos de carbono ingeridos, los cuales son almacenados en los depósitos distribuidos por el cuerpo. Segundo, la producción de energía. Con los aminoácidos y las grasas ingeridas con la alimentación, el hígado produce glucosa, o sea, energía. Las grasas van al hígado, donde son utilizadas en la combustión para la obtención de energía. Tercero, el metabolismo de la albúmina. El hígado puede tanto desintegrar los aminoácidos como sintetizarlos. Cuarto, la desintoxicación. Las toxinas, tanto las del cuerpo como las ajenas a él, son desactivadas e hidrolizadas en el hígado para poder ser eliminadas por las vesículas o por los riñones. Los trastornos y las afecciones del hígado, por lo tanto, denotan problemas de valoración y son los excesos los que hacen enfermar al hígado. Excesos de grasas, excesos de comida, excesos de alcohol, excesos de droga. El hígado es el proveedor de energía. El enfermo del hígado pierde esta energía y la vitalidad, pierde su potencia y pierde el apetito.
En el hígado también se biologizan las carencias. Cuando una persona tiene el miedo a que el alimento no alcance, va a producir nódulos en el hígado para tener más reservas. Entonces, un paciente enfermo del hígado debe plantearse estas preguntas. ¿En qué órdenes he perdido la facultad de valorar con precisión? ¿Cuándo soy incapaz de distinguir entre lo que puedo asimilar y lo que es tóxico para mí? ¿Cuándo he sido incapaz de moderarme? ¿Cuándo he tratado de valorar demasiado alto? ¿Cuándo me he pasado? ¿Me falta confianza? Ahora vamos a hablar un poquito también de la vesícula biliar. La vesícula almacena las bilis producidas por el hígado. La bilis es el símbolo de agresividad. Decimos, ese viene escupiendo bilis, y el colérico es así llamado a causa de la biliosa agresividad que almacena. Llama la atención que los cálculos biliares sean más frecuentes entre las mujeres, mientras que en los hombres se dan más a menudo los de riñón. Más aún, los cálculos biliares son más frecuentes entre las mujeres casadas y con hijos que con las solteras. Los cálculos son la agresividad petrificada. Los cálculos biliares en las madres de familias son más comunes. Las mujeres sienten su familia como una estructura que les impide dar libre curso a esa energía y esa agresividad. Las situaciones familiares se viven como una coerción de la que la mujer no se atreve a liberarse. Las energías se coagulan y se petrifican. Con el cálculo, el paciente, a través del cólico, es obligado a hacer todo aquello que hasta ahora no se atrevió a hacer. Con las convulsiones y los gritos, se libera toda esa energía reprimida. Y ahora espero que todos estos temas les estén siendo útiles. Y les pido que si todavía no se suscribieron al canal, lo hagan, que den un like, que comenten, que compartan, que comenten y también expresen qué temas les interesaría que charláramos. Y bueno, sin más, me queda solo despedirme y encontrarnos en otro. En otro momentito de charla y de reflexión de lo que nuestro cuerpo nos habla y nos expresa. Y sin más, me despido. Hasta la próxima.